Hola, muy buenos días, tardes o noches. Aquí les traigo un nuevo video del universo de Hazbin Hotel. Espero que les guste. Esta vez el título del video es Era obvio en retrospectiva. Se trata de que Charlie siempre ha sido diferente, no solo por ser una buena persona en el infierno, sino por algunos rasgos en su personalidad que no son del todo lo que la gente consideraría normal. Con la ayuda de sus amigos en el hotel, descubrirán qué es lo que le pasa. Era obvio en retrospectiva. Sinopsis. Charlie siempre supo que era diferente a los demás. No porque fuera mitad ángel y mitad demonio, ni porque fuera la princesa del infierno, ni nada por el estilo. Simplemente siempre fue diferente. Rara. Incorrecta. Por mucho que intente disimularlo, no es como los demás. Por suerte para ella, a sus amigos no les importa ayudarla a descubrir por qué es así. Capítulo 1. Nunca hubo un día tranquilo cuando eras la reina del infierno. Lilith había aprendido esa lección una y otra vez, pero realmente esperaba poder pasar un rato con su hija hoy, ya que no había tenido tiempo la semana anterior. En cambio, tendría que lidiar con los problemas que los tutores tenían con su querida hija. La niña no puede quedarse quieta ni un segundo, y mucho menos permanecer en silencio el tiempo suficiente para terminar las lecciones. Sin duda, tendría que dedicarle tiempo a recordarle al tutor con quien estaba hablando, pero entendía su punto de vista. Que Charlie fuera un estudiante distraído solo le perjudicaría a la larga. Era mejor abordar el problema mientras aún era joven. Siempre está dando golpecitos con los pies y tarareando, qué falta de modales. El tutor pareció darse cuenta de que estaba rozando la traición y rectificó rápidamente. No digo que sea culpa suya, Alteza, jamás me atrevería a sugerir tal cosa, pero algunos niños nacen incontrolables a menos que se les críe con una disciplina más severa. Era evidente que quería tener más poder sobre su hija para sus propios fines retorcidos. Normalmente, esto bastaría para que lo echaran a él y a todas sus opiniones de su despacho. Excepto que ya había recibido quejas similares de todos los demás tutores con los que se había reunido anteriormente. Todos tenían algo que decir sobre su hija, y nada bueno. Su espíritu enérgico parecía chocar con el ambiente silencioso y concentrado del aula. Se quejaban constantemente de lo molesto que era el golpeteo del lápiz contra el escritorio, o de lo distraída que se veía al agitar las manos en el aire. Evidentemente, había un problema, y para resolverlo necesitaba tener toda la información a su disposición. Dado que este tutor en particular era el encargado de enseñarle a su hija cómo hablar y comportarse adecuadamente con la alta sociedad infernal, existía la posibilidad de que tuviera una visión más profunda del asunto. Así que se quedaría. Por ahora. Sí, estoy al tanto de estos problemas y los abordaré pronto. Sin embargo, esperaba saber más sobre su desempeño en la materia en sí, ya que es una habilidad muy importante que debe desarrollar, dice con el tono severo que usaba al desempeñar sus funciones como reina. El tutor pareció sobresaltarse por un instante, antes de recuperar la confianza inmerecida en su voz. Sí, sus lecciones. Francamente, mi reina, es absolutamente atroz. Esto era nuevo. Sin duda tendría que lidiar con ese desgraciado más adelante, pero no antes de aprenderlo todo. La princesa no tiene ni idea de tono ni ritmo en una conversación normal. Cada vez que practica conmigo, tartamudea y se detiene, por mucho que le grite que eso la hace parecer débil. Me pregunto por qué estará tan nerviosa al hablar contigo, piensa Lilith con sarcasmo, a punto de descartar todas sus divagaciones como tonterías. Aunque ya no tartamudea tanto delante de los invitados que traigo de vez en cuando, sigue negándose a mirarlos a los ojos. Los bombardea con un ruido sin sentido en lugar de ceñirse a los temas de conversación asignados, es incapaz de captar el más mínimo matiz de sarcasmo o subtexto en una frase, y ni hablemos de su pésima interpretación del lenguaje corporal. Una total falta de lo que la mayoría consideraría habilidades conversacionales normales, una incapacidad para mirar a la gente a los ojos o permanecer quieta durante largos periodos de tiempo y, según su interpretación de sus insultos, una necesidad imperiosa de hablar de un tema sin importar su relación con la conversación actual. ¿Dónde había oído todo eso antes? Mientras el tutor enumeraba las características, Lilith tuvo una terrible revelación. A pesar de sus esfuerzos, Charlie se parecía cada vez más a su padre. No malinterpreten a Lilith. Amaba a Lucifer con locura, a pesar de sus excentricidades. Su amor por ella era tan grande que transformó el universo, ardiendo como el sol. A pesar de su caída, tanto literal como metafórica, seguía siendo su esposo, y ella lo conocía tan bien como él la conocía a ella.
Y ese era el problema. Si bien Lucifer era sin duda un esposo cariñoso, no era un buen rey. Incluso sin su aversión por los pecadores a quienes gobernaban y sus esfuerzos por ser un gobernante presente y no hundirse en su propio autodesprecio la mayor parte del tiempo, Lucifer no estaba destinado a ser rey. Estaba destinado a ser un soñador, un creador, no un gobernante. No muchos tenían paciencia para su pasión por los patos, los juguetes y otras rarezas, y sin la creencia de los pecadores de que el rey era tan poderoso que no sentía la necesidad de siquiera prestar atención a los insultos insignificantes y las preguntas estúpidas, la mayoría se habría dado cuenta de inmediato de que Lucifer simplemente no entendía de qué estaban hablando. Si bien encontraba esas cualidades encantadoras en su esposo, no quería que se las transmitiera a su hija. No cuando ella se convertiría en la princesa del infierno, tan respetada por los pecadores como lo fue algún día, una inspiración para todos. Alguien que, con suerte, podría hacer lo que ella no pudo. Si no controlaba pronto esos rasgos, Charlie jamás sería tomada en serio por los ojos críticos del infierno. La reputación de su marido se mantenía a flote gracias a una mentira que podía salir a la luz en cualquier momento. Ella jamás permitiría que le sucediera lo mismo a Charlie. Lo último que necesitaba ese infierno era una princesa antisocial y fuera de control. No, necesitaban a alguien más comprensiva, más accesible. Poco a poco, se fue formando en su cabeza un plan para controlar esos rasgos. Necesitaba vigilar más de cerca la educación de Charlie para asegurarse de que tuviera un buen rendimiento. Debía reducir el tiempo que pasaba con su padre hasta que lograra controlar esos rasgos menos deseables. Siempre mantenía al mínimo el tiempo que pasaban a solas para evitar que Lucifer le transmitiera sus ideas más negativas sobre el mundo, pero era necesario hacer más. Tendría que otorgarles más poder a los tutores, pero sería un pequeño sacrificio, especialmente ahora que debían someterse a inspecciones rutinarias para asegurarse de que ninguno abusara de su posición. Interrumpió el discurso del severo tutor. Gracias por tu aportación, pero me temo que tengo otros asuntos que atender. Nos reuniremos de nuevo mañana por la tarde para seguir hablando sobre las clases particulares que impartes a mi querido Charlie. El pesado aceptó enseguida y se marchó. Bien, ahora tenía tiempo para ocuparse de la situación y castigar al tutor irrespetuoso por sus faltas. Le quitaría tiempo del que tenía planeado con Charlie, pero la vida se trata de sacrificios. Está segura de que Charlie le estará agradecida cuando ya no tenga que lidiar con ese hombre horrible. Ahora, daremos el primer y más importante paso de su nuevo plan. Disciplina a Charlie. Nunca le había gustado hacerlo, pero era necesario para asegurarse de que su hija se convirtiera en la mejor versión de sí misma. Recorriendo lentamente los pasillos que había transitado durante toda su vida, se dirigió a la habitación de Charlie. La habitación era lo suficientemente grande como para albergar un apartamento entero y aún sobraría espacio. Contenía todo lo que un niño pudiera necesitar para ser feliz y entretenido por sí mismo. Una versión infantil del Edén. Después de todo, Lucifer solo le daría lo mejor a su hija. La gran cama estaba repleta de peluches suaves que representaban diversas criaturas tanto de la tierra como del infierno. Una pared de cristal separaba la zona principal de la habitación del jardín en miniatura que Lucifer había instalado, exuberante y verde, con un pequeño estanque a un lado y un manzano con un columpio colgando de una de sus ramas. Lo único en lo que Lucifer y Lilith coincidían era en que Charlie debía mantenerse alejada del resto del infierno el mayor tiempo posible. Salía al exterior, pero solo acompañada de uno de ellos, o de los pecados en ocasiones. Y como todos estaban tan ocupados, Lilith había sugerido colocar una simulación de la naturaleza en la habitación de Charlie para que pudiera experimentar su belleza mientras permanecía sana y salva en la habitación más segura de todo el infierno. La habitación estaba llena de todo tipo de juguetes, desde casas de muñecas hasta juegos de mesa. Lucifer había fabricado y colocado en ella cualquier cosa que Charlie pudiera disfrutar. Como no podía ver a su hija tanto como deseaba, se aseguraba de demostrarle su amor a través de sus creaciones. Allí estaba Charlie, cantando una canción para su público de peluches en la cama. Su colita se extendía, moviéndose salvajemente sin ton ni son, y sus manos se agitaban frenéticamente de arriba a abajo. Era una escena adorable, pero enseguida comprendió a qué se referían los tutores. Se quedó un rato observando en silencio desde la puerta, disfrutando de la actuación amateur. El entusiasmo de su hija sería clave para que aflorara la mujer poderosa en la que podía convertirse. Algún día, su hija la acompañaría en el escenario, pero ese día no era hoy. Mientras Charlie se movía imitando un baile, se giró y vio a su madre observándola. «Mamá»,
Detuvo su actuación de inmediato y corrió hacia los brazos de su madre. Lilith la atrapó enseguida y la cargó en brazos. Hola, cariño. Veo que estabas dando un espectáculo, preguntó Lilith. Charlie parecía un poco avergonzada, mirando sus manos inquietas en lugar de a ella. Dijiste que estarías aquí hace una hora, y me aburrí esperando. Lo siento mucho, cariño, las reuniones se alargaron un poco, pero ya estoy aquí y tendrás toda la noche y la mañana de mañana para estar conmigo. Era difícil saberlo por cómo ocultaba su rostro, pero parecía que Charlie se había vuelto aún más retraída con esta respuesta. Prometiste que pasaríamos todo el día de mañana juntas, dijo con esa voz ligeramente quejumbrosa que tienen todos los niños cuando no se salen con la suya. Tenía tantas ideas para todo el día. Lo sé, pero surgió algo urgente que tengo que atender mañana. No hay nada que pueda hacer. Mientras sostenía a Charlie como lo hacía, Lilith podía sentir cómo el pequeño cuerpo en sus brazos se calentaba cada vez más. Se avecinaba una rabieta. No es justo. Gritó, mientras le salían unos cuernos y garras diminutas. Lo prometiste. Dijiste que mañana sería nuestro. Había planeado tantas cosas y ahora todo está arruinado. Sintió que Charlie se zafaba de sus brazos, así que la bajó al suelo. Aún podemos hacer algunas de las cosas que planeaste, cariño, y el mes que viene tendrás toda la semana conmigo por tu cumpleaños, le dijo Lilith con la esperanza de que estas palabras tranquilizaran a su hija. No es lo mismo. Quería hacerlo todo mañana y ahora no puedo. Esas fueron las últimas frases coherentes que salieron de la boca de la niña antes de que estallara en gritos y llantos ininteligibles. Lilith no sabía de dónde venía esto. No había pasado mucho tiempo desde la última vez que estuvieron juntos, habían sido solo unos días, y se suponía que mañana sería el primer día completo que pasarían juntos en un mes, y no era como si los planes que Charlie había hecho no pudieran modificarse. Lilith volvió a establecer una desafortunada conexión entre el enfado de su marido por las reuniones de emergencia inesperadas y los imprevistos, y el berrinche de Charlie. Parece que esta conversación no puede esperar más, sobre todo si las rarezas de Lucifer ya están causando tantos problemas a Charlie. Esperó a que Charlie se cansara de patalear y gritar. Por mucho que le hablara, parecía que nada la conmovía. La llevó a la cama y la abrazó, cantándole su nana favorita. Como era de esperar, las lágrimas cesaron poco a poco y los sollozos finalmente se detuvieron. Lo único que quedó del llanto fue su hija acurrucada en silencio junto a ella mientras le acariciaba el cabello. Charlie, ¿puedes mirarme? Charlie se encogió un poco más ante la petición, pero finalmente extendió sus extremidades y levantó la vista, aunque sus ojos nunca llegaron a encontrarse con el rostro de Lilith. Charlotte, necesito que me mires, dijo con un tono ligeramente más severo. Hizo un intento, pero su hija parecía incapaz de cumplir con su simple petición. Un poco impaciente, le agarró la cara a Charlie y se la levantó a la fuerza. Su rostro, antes frustrado, se suavizó al instante al ver los ojos aterrorizados de Charlie, que aún intentaban evitar mirarla directamente. Soltó la cara de Charlie y la dejó esconderla en los hombros de Lilith. Cariño, sé que estás frustrada, pero no puedes hacer un berrinche cada vez que las cosas no salen como quieres. Charlie parecía querer responder, pero lo único que salió de su boca fue un grito ahogado. Este comportamiento se está saliendo de control. Necesitas aprender a controlarte mejor. Incapaz de hablar, lo único que Charlie pudo hacer para comunicar sus sentimientos fue abrazar a Lilith aún más fuerte que antes. Llegué tarde porque tenía que hablar con tus tutores. Charlie se puso rígido en los brazos de Lilith al oír esto, sabiendo claramente hacia dónde se dirigía la conversación. Me han dicho que te portas mal. Que no has estado prestando atención. Que has tenido problemas con las lecciones. Charlie apretó la tela de su vestido con todas sus fuerzas, gritando en silencio, con lágrimas rodando por sus mejillas ante las acusaciones. Lilith, acariciando suavemente la espalda de su hija, suavizó su voz. Me encanta lo vivaz que eres, mi niña, pero hay un momento y un lugar para todo. Tus lecciones no son el momento adecuado. Necesitas aprender a concentrarte más. Estas lecciones están pensadas para ayudarte. Lilith esperó una respuesta, pero al no obtenerla, continuó. Eres la princesa del infierno y, lamentablemente, hay ciertas expectativas que debes cumplir. Aunque no te guste tu profesor de comunicación, tienes que aprender la materia. Me encanta todo de ti, pero necesitas aprender a controlar tu temperamento. Para entonces, Charlie estaba completamente flácida en sus brazos, sin poder decir nada, limitándose a escuchar sus palabras. Al ver lo cansada que estaba su hija, la acostó en la cama. Te daré un tiempo a solas para que te calmes y entiendas lo que intento decirte.
Estaré en el comedor cuando estés listo para decirme que lo entiendes. Y quién sabe, si te portas bien hasta la cena, tal vez me anime a cantar un dúo contigo. Charlie seguía con aspecto triste, pero asintió. Lilith salió entonces de la habitación, pensando en cómo podría controlar a su hija. En cuanto Lilith se marchó, Charlie se descontroló, mordiendo la almohada y golpeando el colchón con los puños mientras su cola se movía detrás de ella como un látigo. ¿Por qué no podía funcionar su propia voz? Aunque intentaba gritar, solo le salía aire ronco. Ya le había pasado varias veces y lo odiaba. Si pudiera hablar, le diría a mamá lo equivocada que estaba. Charlie no lo hacía a propósito. Simplemente sentía como si le subieran bichos por la piel cuando se quedaba quieta mucho tiempo, y moverse era la única manera de quitárselos de encima. La única razón por la que estaba distraída era porque sus tutores, que eran muy antipáticos, no la dejaban moverse y estaba demasiado ocupada intentando no moverse como para prestar atención a lo que decían. Sus tutores no hacían más que gritarle cuando ella no hacía nada malo. Sobre todo su profesor de conversación. Era el peor. Él no le enseña nada. Solo le dice que haga las cosas y luego se enoja cuando las hace. Un día le dice que deje de hablar tanto y al día siguiente que hable más. Cada vez que ella intenta preguntarle qué está haciendo mal, él simplemente le dice que debería saberlo. Ella no lo sabe. Por eso preguntó. Una vez que siente cómo la chispeante bola de malos sentimientos se escapa de ella a través de sus forcejeos, a Charlie solo le queda un espacio vacío donde debería estar su alma. ¿Se supone que ella debe saberlo? Todos a su alrededor parecen creer que sabe lo que está haciendo mal, pero en realidad no lo sabe. El único que no esperaba que supiera nada era papá. Él siempre le explicaba las cosas hasta que las entendía y no la hacía sentir tonta por preguntar. Pero mamá siempre decía que papá era raro, que no era como los demás, que cometía muchos errores. ¿Se equivocó al decirle que no era rara ni estaba equivocada por no comportarse como los demás? Todos parecían pensar que era rara y mala, así que tal vez lo era. Después de todo, su madre no podía estar aquí por su culpa. No estaba aquí ahora porque Charlie se sintió muy herida y enfadada al ver que el día de sus sueños no se había cumplido. No sabía por qué estaba tan enfadada, o dolida, o simplemente sentía tantas cosas que no podía expresar adecuadamente. Pero tenía que arreglarlo, o su madre no pasaría más tiempo con ella. Charlie se acercó al gran espejo que colgaba en una de las paredes, arrastrando consigo uno de sus muñecos de peluche. Se secó las lágrimas y trató de sonreír. Una sonrisa era un buen comienzo. Su profesor de oratoria siempre le decía que su sonrisa era fea, que debía sonreír como es debido. No entendía a qué se refería. Pensaba que su sonrisa estaba bien. Incluso al verse en el espejo, le parecía normal. Aún así, intentó que su sonrisa se pareciera a la de su muñeca. La sonrisa de su muñeca era adorable, así que tal vez su sonrisa debía ser igual. La sonrisa que logró le pareció extraña e incómoda, pero era lo más parecido que había conseguido a la de la muñeca, así que era mejor que su antigua sonrisa. Probó su voz varias veces para asegurarse de que funcionaba correctamente antes de salir corriendo por la puerta, intentando mantener la extraña sonrisa que acababa de aparecer en su rostro. No podía permitirse perderse más tiempo con su madre, sobre todo después de todo el tiempo que ya había perdido. Ojalá su nueva sonrisa fuera suficiente para demostrarle a mamá que de verdad se estaba esforzando. Al fin y al cabo, haría cualquier cosa por mamá, aunque esa nueva sonrisa le resultara indescriptiblemente extraña en la cara. Intentará comportarse con normalidad, por su madre. Capítulo 2. Baggy nunca había conocido a nadie como Charlie Morningstar. Claro, había conocido a mucha gente superficialmente parecida, pero había algo único en la princesa que Baggy jamás habría encontrado en el cielo. Una sinceridad y una vulnerabilidad en su bondad que solo eran posibles debido a las circunstancias que las rodeaban. Claro que la tratarían bien en el cielo, era el cielo. Incluso siendo exorcista, Baggy recibía un buen trato de la mayoría. Pero siempre se sentía forzado. Eran amables con ella porque todos eran amables en el cielo, no porque les importara. En realidad, nadie le prestaba mucha atención, ni mostraba interés o preocupación alguna por su vida. ¿Por qué lo harían? Todo era perfecto en el cielo. Probablemente eso fue lo que hizo que los sencillos gestos de preocupación de Charlie se sintieran tan poderosos. Porque no eran esperados. Incluso era peligroso mostrar tal vulnerabilidad en el infierno. Sin embargo, eso no impidió que Charlie tendiera la mano, sin dudarlo, a cualquiera que pareciera necesitar ayuda.
A pesar de los constantes rechazos que sufrió, Charlie nunca permitió que los pecadores ingratos a su alrededor quebrantaran su fe en ellos. Poseía una fuerza con la que Baggy solo podía soñar. Esa fortaleza la salvó de morir desangrada en aquel callejón, abandonada a todo lo que había conocido. La protegió y cuidó en su momento de mayor debilidad, a pesar de desconocer al monstruo que yacía en la cama de su habitación de invitados. Cada caricia y cada palabra de consuelo eran una muestra de confianza que Baggy no merecía, pero que debía corresponder. Ella no esperaba saldar esa deuda de vida haciéndose amiga de la princesa del infierno, demasiado dulce, pero muchas cosas en su vida no resultaron como ella pensaba. Eso no significa que se quejara. Pasar tiempo con Charlie era increíble. Era tan considerada, siempre se aseguraba de que disfrutara de lo que estuvieran haciendo. Su tendencia a trabarse al hablar era sorprendentemente adorable. La forma en que Charlie se movía, como si actuara para un público invisible, exagerando sus movimientos para enfatizar algo, siempre le sacaba una sonrisa a Baggy. Cada rasgo de Charlie estaba teñido de una sinceridad innegable que la hacía aún más encantadora a los ojos de Baggy. En teoría, Charlie debería ser tan despiadada e implacable como el resto del infierno, pero eso solo hacía que cada una de sus acciones, a pesar de ese destino, resultara aún más entrañable. Ese hecho no hizo sino reforzar el amargo recordatorio de que no merecía el cariño ni la atención de Charlie. No después de toda la sangre que había derramado, las vidas que había arrebatado, el dolor que había infligido a todo el infierno. Baggy no merecía en absoluto todo lo que la princesa le había dado, pero seguía aceptándolo como el ser codicioso que era. Había intentado alejarse antes de que Charlie se encariñara demasiado, pero ver a Charlie rogarle que se quedara un poco más, acabó con cualquier deseo de abandonar a su amiga. Quizás fuera un monstruo, pero no podía soportar ser la razón por la que Charlie lloraba por las noches. Si Charlie quería que su amiga, la pecadora polilla recién caída en desgracia, se quedara, Baggy haría todo lo posible por disimular. Si Charlie quería que vieran una película juntas, Baggy accedía a complacerla, y no porque quisiera pasar toda la noche con ella. Lo hacía simplemente porque Charlie lo deseaba. No por ningún interés propio. Baggy siempre fue una pésima mentirosa. Allí estaban, acurrucadas bajo las mantas en el sofá, con la mesa llena de palomitas y otros bocadillos. Baggy apoyaba la cabeza en el hombro de Charlie, disfrutando cada minuto que pasaba con su amiga. La película que estaban viendo no era una película, sino un musical, pero Charlie quería mostrarle a Baggy su musical favorito, así que lo pusieron. El video que veían estaba claramente grabado de forma poco legal, pero las actuaciones de los actores y la esencia de la historia se apreciaban a pesar de la baja calidad. La historia de amor entre los dos protagonistas era tierna, aunque terminó en una tragedia desgarradora. La música era realmente buena y el mundo que creó la obra era fascinante. Baggy jamás admitiría haber llorado al final. Ver a una soñadora tan apasionada perderlo todo por un momento de duda le partió el corazón. Odiaba ver a su amiga reflejada en el personaje y se prometió a sí misma que no dejaría que Charlie corriera la misma suerte. En general, a Baggy le gustó el musical y comprendió por qué a Charlie le había encantado. Una historia sobre rebelarse contra un sistema cruel y el poder del amor y la esperanza. Muy al estilo de Charlie. Levantó la vista y vio el rostro radiante de Charlie, claramente emocionado por hablar ahora que el musical había terminado. Baggy, ¿qué te pareció? Claramente se estaba conteniendo, un poco nerviosa por la respuesta de Baggy. Estuvo buenísimo, me encantó. Charlie se puso aún más eufórico con esta respuesta. Lo sé. La forma en que la música se conecta, las historias de los diferentes personajes, todo es asombroso. Como la transformación, Charlie no paraba de hablar, contando todo lo que implicaba el musical. Explicaba detalles que Baggy jamás había notado, motivos musicales que se fusionaban para crear algo fascinante, cómo la creación del musical influyó en su historia. Todo lo que lo compone, Charlie lo analizaba. En las conversaciones, Charlie solía detenerse o quedarse callada y nerviosa, pero allí estaba en su salsa, tropezando solo con las palabras cuando su boca no podía seguir el ritmo de su entusiasmo. Ni siquiera las palabras podían expresar todo lo que Charlie sentía por el musical, así que gesticulaba y se movía mientras exponía sus ideas. La pasión de Charlie era tan abrumadora como inspiradora. ¿Cuánto tiempo le había dedicado Charlie a pensar en esto? Debió de ser mucho tiempo para establecer todas esas conexiones y realizar toda esa investigación.
Ella veía este musical, no, el mundo, desde una perspectiva que Baggy jamás había considerado, y lo único que Baggy deseaba era unirse a ella y amar las cosas como lo hacía Charlie. Luego está la metanarrativa que todo esto tiene sobre la naturaleza intrínseca del teatro y ese es. De repente, Charlie pareció darse cuenta de que tenía un público que la escuchaba alto y claro. La seguridad que tenía antes se desvaneció en el aire, reemplazada por disculpas tartamudas. Lo siento, Baggy, sé que debió ser molesto para mí hablar de una tontería así. Charlie dejó la frase inconclusa, preparándose para lo que sabía que iba a pasar. No, estuvo bien. Me gustó escuchar lo que tenías que decir. Baggy podría escuchar a Charlie hablar todo el día, pendiente de cada frase que pronunciaba con su voz melodiosa. ¿Por qué Charlie parecía pensar lo contrario? Charlie pareció sorprendido por esa reacción. ¿Estás seguro? Quiero saber más sobre lo que piensas. Es evidente que te importa mucho esto y quiero saber por qué. Algunas partes de la divagación de su amiga eran confusas, pero Baggy realmente quería saber más sobre aquello que Charlie amaba tanto. De acuerdo. Charlie aún parecía un poco indeciso, la confianza no había regresado del todo. Entonces, estabas hablando de cómo la historia se relaciona con el teatro, dijo Baggy con cierta timidez, sin comprender del todo de qué hablaba, pero intentando participar. Esto pareció ayudar a que Charlie volviera a encarrilarse. ¿Ah, sí? Todo está conectado por la forma en que comenta sobre el teatro. ¿Y esa metanarrativa de la que hablabas? Bueno, la metanarrativa es... Así, sin más, Charlie volvió a divagar como si nunca hubiera parado. Charlie se aseguró de ir más despacio para que Baggy entendiera todo, y como recompensa, obtuvo nuevas perspectivas sobre la historia que ya conocía también. Hablaron toda la noche sobre el musical, intercambiando opiniones. Esto era completamente nuevo para Charlie. Nunca nadie le había prestado tanta atención como para intervenir así. La única que lo había intentado era su madre, e incluso ella le pidió que parara cuando empezó a interesarse por el aspecto teatral del teatro musical. La conversación fluía con naturalidad. Baggy lograba seguir el ritmo de Charlie de una manera que ella siempre había creído imposible. Complementaba lo que Charlie decía de forma maravillosa, y poco a poco todo se fue añadiendo hasta crear una hermosa sinfonía. Finalmente, sintió que sus energías comenzaban a agotarse y se tumbó en el sofá, arrastrando a Baggy con ella. Baggy dio un respingo ante el movimiento repentino, rebotando ligeramente sobre los cojines del sofá por el impacto. Estaban tan cerca, con los rostros a centímetros de distancia, recostadas en el sofá, cubiertas solo por la manta. Mirando el rostro de Charlie, sus ojos brillantes, Baggy contuvo la respiración, anticipando algo que no sabía que estaba esperando. En ese instante, los segundos parecieron horas, esperando que algo rompiera la tensión. Finalmente, Charlie se apartó un poco, apoyando la cabeza en el reposabrazos del sofá, mientras rodeaba con el brazo los hombros de Baggy. Sintió una extraña punzada de decepción por razones que no comprendía del todo. A pesar del cansancio, ninguno de los dos se molestó en seguir conversando, simplemente disfrutando de la compañía del otro y de la atmósfera tranquila y relajante que los rodeaba, mientras decidían en silencio que estaban demasiado cansados para ir a sus habitaciones esa noche. Justo cuando Baggy estaba a punto de intentar dormirse, Charlie habló. ¿Sabes? Nadie me ha escuchado nunca como tú. Sus manos jugaban distraídamente con el cabello de Baggy, con la mente en otra parte. Baggy ni siquiera sabía si Charlie le hablaba o si pensaba que Baggy estaba dormida. Todo el mundo me dice que deje de hablar, que deje de preocuparme tanto. Incluso cuando no me detienen, me doy cuenta de que solo me siguen la corriente. Pero tú sí me escuchaste, te importó. No tanto como a mí, pero te importó. Aún con los ojos cerrados, podía oír los sollozos ahogados que Charlie reprimía. Claro que me importas. Se supone que soy tu mejor amiga, ¿no? Dijo Baggy, incapaz de permanecer en silencio por más tiempo. Charlie dejó escapar un chillido, un rubor de vergüenza y algo más extendiéndose por su rostro. Va, Baggy. ¿Has estado escuchando? Sí, pero eso no es lo que importa aquí. Charlie, te escuché porque eres mi amigo. Quería saber más de ti, y parte de eso es aprender sobre las cosas que te gustan. Charlie pareció quedar asombrado por esa respuesta, antes de que viejos recuerdos e inseguridades lo invadieran. A mi exnovio ni siquiera le importaba. Siempre le pareció una tontería que me apasionara tanto la música, la actuación y todo eso. Todavía recordaba cómo Zeph se resistía cada vez que intentaba invitarlo al teatro. Para él siempre era una tarea titánica hacer lo que ella quería, aunque solo fuera por una vez.
No creía pedir mucho, sobre todo después de haber intentado reprimir su amor por la música de tantas otras maneras, pero él seguía pensando que todo aquello estaba por debajo de su nivel. La ruptura ocurrió hace mucho tiempo, pero el dolor del rechazo aún latía profundamente en su interior. Seth era un imbécil y ella se alegraba de que hubieran terminado, pero a veces piensa que tal vez él tenía razón sobre ella. La ira creció en la mente de Baggy al pensar que alguien hubiera tratado así a su amigo. Entonces es un idiota. No tiene nada de malo que te guste algo. Gritó, mirando fijamente a Charlie. No se trata solo de que me guste algo, Baggy. Los musicales son mi vida. Todas las diferentes maneras en que las notas musicales se combinan para contar una historia, me encienden una llama que nadie puede comprender. Cantar es la única forma en que puedo hacer que la gente entienda mis sentimientos. Cantaría todos los días si pudiera. Eso no es normal. Exclamó. Estar obsesionado de esta manera no era normal. Tener un interés o un pasatiempo es normal, pero no pasar noches en vela porque te obsesionaste con la historia de la producción de un musical. Al principio, cuando su madre todavía creía que le gustaba cantar y bailar como a cualquier otra niña, Charlie se sentía bien. Podía hacer algo que le gustaba y, al mismo tiempo, enorgullecer a su madre. Estar en el escenario le hacía sentir bien, se sentía bien de una manera que jamás podría describir. Por un instante, Charlie estuvo segura de que ese era su destino, su forma de inspirar a la gente como su madre. Ese sueño no se concretó por varias razones. En parte, compaginar sus deberes de princesa con una agenda teatral le parecía una pesadilla. En parte, el infierno no tenía precisamente una escena teatral vibrante, a menos que se buscaran espectáculos más atrevidos. La creciente preocupación de su madre por su obsesión con el teatro tampoco ayudó. Pero la razón principal, la verdadera razón, era que simplemente le gustaba guardárselo para sí misma. Le encantaba tener público que la escuchara cantar, pero en definitiva, a Charlie le gustaba mucho más el teatro musical desde la barrera que como parte activa del mismo. Su familia había aceptado su decisión, pero ella estaba bastante segura de que ambos deseaban que hubiera mantenido vivo su sueño. Al menos, eso justificaría que dedicara tanto tiempo a buscar nuevos musicales para ver. Después de todo, una actriz que dedicaba todo su tiempo a su oficio era entregada. Una fan que dedicaba todo su tiempo a algo que solo veía tenía un problema. Debió de haber guardado silencio demasiado tiempo, o murmuró algo revelador entre dientes, porque Baggy la miraba como si hubiera admitido algo mucho peor. Está bien sentirse diferente. Probablemente nunca me gusten los musicales tanto como a ti, pero eso no significa que te vaya a juzgar. Sería un completo idiota si insultara algo que te gusta tanto. No tienes que justificarte ante mí. Algo en las palabras de Baggy conmovió a Charlie, porque de repente la abrazó con fuerza. ¿Lo dices en serio?, preguntó Charlie. ¿Sabes que soy una pésima mentirosa, Char? Esa simple palabra de consuelo conmovió a Charlie, como un bálsamo para una herida que ni siquiera sabía que tenía. Su obsesión con los musicales aún no era del todo normal, pero eso no importaba tanto cuando Baggy estaba en sus brazos así, recordándole que podía disfrutar del hecho de amar algo con tanta intensidad y que tenía a alguien con quien compartir ese amor. Permanecieron en esa posición hasta que Charlie se durmió, todavía aferrada a Baggy como si fuera un koala. Al ser abrazada con tanta ternura, lo único en lo que Baggy podía pensar era en lo feliz que estaba de que Charlie se sintiera mejor y en cómo esperaba que tuvieran más momentos como ese en el futuro. Viendo musicales, aprendiendo más sobre lo que implicaban gracias a Charlie, acurrucándose bajo las sábanas, hablando de sus vidas, esperanzas y miedos, mirándose a los ojos, sus rostros acercándose gradualmente hasta que finalmente uno de ellos. El rostro de Baggy brillaba con un resplandor dorado tan intenso, que era un milagro que Charlie no se despertara. Allí, acurrucada en los brazos de Charlie, con la cabeza apoyada bajo la barbilla, mientras Charlie roncaba suavemente, Baggy tuvo una terrible revelación. Ella estaba enamorada de la princesa del infierno. Mierda.